En este video vamos a hablar de hepatitis C. Desde el punto de vista epidemiológico, la hepatitis C crónica constituye un grave problema de salud a nivel mundial. Es padecido por 71 millones de personas, es la primera causa de enfermedad hepática crónica, primer causa de descompensación hepática, primer causa de carcinoma hepatocelular y primer causa de trasplante hepático. De estas 71 millones de personas, solo el 37% tiene el diagnóstico. La incidencia anual es de 1,7 millones de personas y anualmente existen 399.000 muertes por cirrosis o por carcinoma hepático. En este gráfico de la OMS observamos las regiones más comprometidas y podemos observar que el primer puesto lo ocupa Medio Oriente con el 2,3% de la población, Europa el 1,5% de la población, África, América y el Pacífico el 1% y el sudeste asiático el 0,5% de la población. El reservorio es el humano y la vía de transmisión son sanguínea en el 85 al 90%, sexual en menos del 10% y vertical en menos del 5%. En el 20 al 40% no se identifica la vía, pero se presupone que puede ser de origen sanguíneo. El periodo de incubación es de 15 a 150 días. Si bien las manifestaciones agudas son poco frecuentes, cuando aparece coinciden con el ascenso del ARN del virus de la hepatitis C y también con la elevación de la TGP. Luego desciende el ARN y comienzan a ascender los anticuerpos anti-hepatitis C. En la infección con progresión a hepatitis crónica, el ARN del virus permanece positivo en el tiempo, lo mismo que los anticuerpos, y los síntomas se reducen, pero permanece elevada en forma intermitente la TGP. Por lo tanto, la infección aguda nos muestra en un 15 a 40% resolución y un 60 a 85% va a una hepatitis crónica. Esta, a su vez, se mantiene estable en el 85 al 90% y va a la cirrosis en el 10 al 15%. De estos pacientes con cirrosis, el 75% van a tener progresión lenta y hepatocarcinoma o fallo hepático solamente el 25%, que constituye el 2 al 4% del total. Las formas agudas tienen antecedentes de exposición y generalmente su presentación pasa en forma inadvertida. En vez, las formas crónicas tienen poca expresividad clínica y se presentan con el diagnóstico diferencial de una TGP elevada o con el hallazgo del anticuerpo anti-hepatitis C. Esta enfermedad se manifiesta como un cuadro sistémico y puede dar manifestaciones extrahepáticas: la crioglobulinemia mixta, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la púrpura trombocitopénica, el síndrome antifosfolipídico, la fibrosis pulmonar idiopática, el síndrome de Sjögren
el líquen plano, la porfiria hepatocutánea tarda y la fibromialgia son manifestaciones frecuentes. Observamos en esta diapositiva un paciente con una crioglobulinemia mixta que se expresa como una púrpura en miembros inferiores. Este es un paciente con una púrpura cutánea tarda, con sus facies características y lesiones de tipo cicatrizales y ampollares en las regiones expuestas debido a su gran fotosensibilidad. En esta imagen, una púrpura trombocitopénica de tipo petequial asociado al virus de la hepatitis C. Para diagnóstico de infección por el virus, si detectamos el anticuerpo anti-VHC, debemos solicitar una carga viral. Si esta es detectable, estamos ante una infección activa. Debemos, en este caso, realizar genotipificación, estadificación y tratamiento. Si la carga viral es no detectable, nos indica habitualmente infección pasada. Si existen dudas, se realiza un nuevo testeo. Otro dato importante en la estadificación de la hepatitis C es la progresión histológica monitoreada por biopsia hepática. Para esto tomamos dos parámetros, el grado inflamatorio y el estadio de fibrosis, donde M4 nos indica cirrosis. La M proviene del término metavir. La OMS recomienda ofrecer tratamiento a todas las personas con infección por hepatitis C activa, con edad superior a los 12 años, con independencia del estadio, con excepción de las embarazadas. Se considera urgente el tratamiento en los casos en que existe fibrosis avanzada, o sea, metavir F3, o cirrosis compensada metavir F4, trasplante hepático o manifestaciones extrahepáticas graves. Una respuesta virológica sostenida produce un franco descenso de la mortalidad y morbilidad, ya sea en tasas globales, en cirrosis y trasplante hepático y en el hepatocarcinoma. Entendemos como respuesta viral sostenida como la aviremia que se logra luego de 24 semanas de tratamiento. Debemos tener en cuenta que la cura virológica no protege contra la reinfección. Con respecto al tratamiento, y un poco haciendo historia, en el año 1991 aparece el primer antiviral utilizado contra la hepatitis C, que fue el interferón. En el año 1998 se dio otro salto importante con la inclusión de la ribavirina y en el año 2001 el interferón pegilado, así progresivamente hasta llegar a las terapias orales actuales, que logran una respuesta virológica sostenida en un 95%. La asociación que se utiliza desde el 2013 son el triple esquema con antivirales de acción directa, más ribavirina, más interferón pegilado, o doble esquema con drogas de acción directa más ribavirina.
En este cuadro mostramos los principales antivirales de acción directa, que se subdividen según su acción dirigidos a la estructura viral o los dirigidos a la replicación viral. Los dirigidos a la estructura viral se reconocen con el sufijo previr y los dirigidos a la replicación se reconocen con el sufijo buvir o asvir. Las recomendaciones para los infectados se basan en, por un lado, prevenir la transmisión, no compartiendo cepillos dentales ni afeitadoras, evitando contacto con sangre y no donar sangre, evitar drogas ilícitas, no compartir equipos de inyección, riesgo de transmisión sexual en personas con HIV, parejas múltiples o ITS, o por otro lado, reducir la progresión de la enfermedad hepática a través de la coinfección, evitar la coinfección con hepatitis B o HIV, grado de fibrosis, vacunación actualizada y evitar el alcohol. El otro gran desafío es la reinfección, que implica alto riesgo de persistencia de la hepatitis C. Se realiza a través del diagnóstico, la detección y el retratamiento en pacientes infectados. Se recomienda hacer carga viral en adictos endovenosos. Los objetivos de la OMS planteados para el año 2030 son lograr un 90% de diagnosticados, un 80% de tratados y un 65% en la reducción de la mortalidad. ¿Cómo intervenimos? Con la vacunación y el tratamiento de la hepatitis B, con prácticas de inyecciones seguras, con seguridad transfusional, con reducción del daño en adictos endovenosos, con sexo seguro, promoviendo el uso de preservativos y con cura de la hepatitis C. Para terminar, ¿cómo hacemos el diagnóstico serológico en una hepatitis? Si nosotros tenemos una hepatitis aguda, debemos solicitar antígeno de superficie de la hepatitis B, la IgM antihepatitis A, el anticore de la hepatitis B y el antivirus de la hepatitis C. Si nosotros estamos ante una hepatitis crónica, pedimos el antígeno de superficie, que si se mantiene positivo en el tiempo, debemos agregar el antígeno E y evaluar el grado de infectosidad a través de la carga viral. De acuerdo a eso, realizaremos el tratamiento. Y además, pedimos el anticuerpo antihepatitis C. Si es positivo, también realizamos una carga viral, o sea, el ARM, para la confirmación del diagnóstico. Bueno, con esto hemos concluido el tema de hepatitis viral. Espero que les haya sido útil y hemos completado el temario más importante de esta enfermedad. Muchas gracias.